Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Onda Radioactiva, el podcast donde hablamos de una manera distinta de la radiología. Y quien les habla, su fiel servidor, Junior Jiménez. Y su amigo Francis Castro de Academia Radiológica, aquí como cada viernes. Como cada viernes, ¿verdad así que mismo, sí, Junior? así mismo. Este espacio llega a ustedes gracias a Oval Silhouette, balón intragástrico, tu programa eficaz para la pérdida de peso sin cirugía. Así mismo es, pero antes me gustaría siempre sacar el mensajito que a veces Junior me inspira por las mañanas, tomándose el café y me escribe para que diga algo. Miren, señores, y el mensaje va directo para aquellas personas que están empezando en el área donde están, básicamente en radiología, que es lo que nosotros siempre hablamos. Y es entenderlo en una sola frase que dice, hagan su fila. ¿A qué yo me refiero con hacer la fila? A que hoy en día la gente quiere que el éxito le llegue de una manera un poco repentina, pero no entiende que eso no existe. Y por eso ustedes ven que cada día salen ídolos que son muy efímeros, que duran 2 días, 3 días, usted se olvida de él, sale el otro. ¿Por qué? Porque se llevan de las banalidades y el, entre comillas, éxito que quieren vender en las redes y no entienden a veces de que eso es una cuestión que es de momento. Y donde quiera que usted llegue, si usted es nuevo, usted va a tener que coger su lucha, hacer su fila, entender que la trayectoria se respeta. Y no la suya, sino de la persona que usted encuentre donde usted llegue. O sea, que entienda, desde este momento que estamos dando este breve mensaje, que el éxito se construye. Roma no se hizo en un solo día. Así mismo es, Francis Castro. Y eso se trata, o tiene culpa parte de esa situación, que nos hemos acostumbrado, vamos a incluirnos, a la inmediatez. Eso es así. Y vivimos en una generación donde la gente entiende que yo me gradué, y ya pasado mañana yo soy rico de lo que estudié, y no es así. O no soy rico, tengo que ser gerente de una vez. De una vez, o sea, yo llego y yo no voy a empezar como empieza todo el mundo, por abajo. Nadie empieza a construir por desde el techo, empieza desde la zapata. Y hoy en día la gente se gradúa y de una vez quiere el mejor salario, el mejor cargo y tener gente por debajo, y así no funciona. El éxito no llega así. Bien, señores, ese ha sido el mensaje transmitido de nuestro amigo Francis Castro. Y sin más preámbulo, vamos a presentar nuestro invitado del día de hoy. Y él se trata de el licenciado Raimundo Santos. Vamos a darle un aplauso. Bravo, vamos, Raimundo. Caramba. Pero aplaudan. Aplaudan, caramba, tenemos los invitados y no aplauden. La gente, la barra, aplaude. Pero, oye, antes de que empecemos con el tema, tú sabes que me causa risa porque lo bueno de este podcast es que nosotros hablamos de radiología sin gente que no tiene que ver con esa vaina. O con gente que no tiene que ver directamente con eso. Entonces, hoy vamos a hablar de radiología. Oiga, ¿con quién? Con un enfermero. Es un licenciado en enfermería. Usted dirá, ¿y cómo diablos? Más o menos, ¿qué está haciendo ese señor ahí en un podcast de radiología? Bueno, vamos a ver qué se trae este capítulo. Pero todo tiene sentido, todo tiene coherencia, todo tiene relación. Así es. Y no vamos a darle paso al invitado, ¿verdad que sí? Claro que sí. Gracias por la invitación a este espacio y para conversar con ustedes. Dime una cosa, Raimundo. Vamos a empezar de una vez, porque yo no habla mucho y yo tengo que mandarla a callar. Para que la gente vaya entrando en ambiente, ¿qué hace un enfermero, o sea, en un servicio de radiodiagnóstico? Permiso. Permiso que saltamos una parte importante. Ay, pero es verdad. Claro, sí. Viejo, porque solamente dijo, gracias, Francis. Entonces, ¿quién conoce a Raimundo Santos? Tú y yo hoy, que nos lo trajeron como invitado, ¿verdad, Raimundo? Pero ahora, las personas que ven el podcast, que nos siguen viernes tras viernes, quisieran saber quién es Raimundo Cuando vienen Santos. no conocen más que a ti a mí. Bueno, pero eso es punto a favor, porque entonces tenemos una persona que está bien reconocida en el medio de la... Es verdad, ¿quién es Raimundo? ¿Quién es el licenciado Raimundo Santos? ¿De dónde viene? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo se hizo enfermero? Es una historia larga. Resumen. En resumen. Bueno, la vocación de enfermería a mí me nació a través de una situación de mi hermano que tuvo un incidente. Pero después de ahí estudiamos y estamos aquí. Oh, pero mira qué bien. ¿Tú eres licenciado, verdad? Soy licenciado en ¿De aquí de Santo Domingo? Santo Domingo. ¿De qué parte de Santo Domingo? Santo Domingo Norte. Ok. Y ahora sí, la pregunta que Junior me interrumpió, porque él sufre de interrumpirme. Sí, claro. Yo estoy desesperado por saber lo que hace un enfermero, porque yo no soy enfermero, yo quiero aprender. ¿Qué hace un enfermero en un servicio radiodiagnóstico? Bueno, mi trabajo es preparar los pacientes para realizar los estudios de imágenes.
asegurar su seguridad y coordinar que estos estudios se hagan en coordinación con los técnicos. Pues, ok, yo creía. Yo creía que tu trabajo era llevar la contraria al técnico. A veces tenemos esos pequeños problemitas, pero te lo digo porque con la persona que a veces el técnico, te lo digo porque es la parte que me toca trabajar, que uno más discute con el enfermero, la enfermera. Sí, lo que pasa es que es como un choque de saberes y un choque ahí de conocimiento. Sí, y de quién es el que tiene el mando. No, ya va, que yo sé lo que tengo que hacer y tú no, pero tú tienes que hacer lo que yo te voy a indicar porque yo sé cómo es que se maneja el proceso aquí. Así es. Sí, porque hay una cosa. Hubo un momento, porque la figura de la enfermería en radiodiagnóstico, vamos a decir que no entró hace mucho tiempo en radiología, en el sentido de que cuando yo empecé radiología, siempre que te inducen a que tú aprendas a canalizar. Es importante. Yo sé canalizar, eso es bueno porque el saber no pesa. Pero, ¿qué sucede? Que a veces el técnico cree que sabe de canalizar más que la enfermera o el enfermero. Y yo entiendo que esa es tu área porque a ustedes le enseñan a canalizar por todos lados. Es así. Entonces entra la disyuntiva con el problema y el asunto de que no, yo sé más que tú porque el problema es canalizar, yo sé canalizar. Pero viendo ahora, o sea, lo que vamos a hablar ahora, dentro de todo eso, tú nos hablas de la preparación del paciente, ¿verdad? Así es. O sea, que antes de hacer un estudio, el paciente lleva una preparación. Una preparación previa. Por ejemplo, en el caso de mamografía, ¿qué preparación pudiera llevar un paciente antes de llegar a la sala, o una paciente antes de llegar a la sala de mamografía? O prácticamente hay que evaluar al paciente, saber por qué se le está haciendo, le mandan a hacer el estudio. Ok. Y luego ya que de pasar ese filtro, pasa donde el técnico. O sea, que ustedes se encargan del famoso formulario, ayudan a la paciente en el formulario. Raimundo, la vez pasada tuvimos una invitada, una especialista en mamografía, nuestra amiga Caroline Casado. Caroline Casado. El señor ese que está ahí le hizo una pregunta con respecto en ese punto específico, a la preparación de los pacientes. Él me dice que yo soy probata para las pacientes de mamografía. ¿Qué opinas tú de ese ¿Tú punto? crees que es necesario poner una bata a una paciente en mamografía? Es que hay que colocarle la bata porque tenemos que cuidar la privacidad de la paciente. Gracias, Raimundo. Gracias, Raimundo. Un aplauso para Raimundo. Pero yo la voy a ver, o sea... Sí, pero... No es lo mismo, Francis. No es lo mismo. Ya tú la tendrías ya a la hora de hacer el estudio, específicamente esa parte. Ok. Entonces, por ejemplo, otro caso, el caso de tomografía, que es un poquito, tal vez, un poquito más complejo, lleva otra preparación. Pero básicamente, ¿qué hacen ustedes en el caso de los pacientes contrastados o los pacientes simples? ¿Cuál es la labor que realiza el enfermero? Prácticamente sencilla y básica. Como todos los pacientes tienen que pasar por la mano de enfermería, hacemos la evaluación, vemos por qué le indican este estudio, si lleva o no medio de contraste y qué especificación el doctor indica en las órdenes médicas. Ok. O sea, ¿y quién es que se encarga entonces, por ejemplo, del contraste oral? ¿Quién es que se tiene que encargar de eso? ¿El técnico o ustedes? Nosotros administramos el contraste oral. Ok, excelente. Yo le hago la pregunta porque a veces se arma mucho la discusión de que no, que el técnico que tiene que encargarse. No, y depende del tipo de estudio que le va a hacer. Por ejemplo, en tomografía, con el contraste oral. Hay pacientes que tienen que tomarse el contraste oral un tiempo previo, el día anterior del estudio. Entonces me imagino que ustedes son los que le indiquen al paciente la forma en cómo se va a tomar el contraste. No, ellos van allá al área y allá se lo toman. O sea, me explico. No sé si aquí lo trabajan de ese protocolo. No, aquí no trabajan. Donde tú trabajas, por ejemplo, el contraste oral, ¿qué tiempo antes se le da al paciente? Aproximadamente 40 a 50 minutos previo antes del estudio. Por lo regular anda por ahí media hora, 40 minutos. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Ya... ¿No tengo que decir que soy venezolano? Sí, claro. Ok, para los que no saben, yo soy venezolano. En Venezuela trabajamos, o se trabajaba en aquel entonces, cuando yo trabajaba en el servicio de tomografía, con el contraste oral la noche antes del estudio, para que el contraste oral hiciera un tránsito digestivo, lo captara a través de la mucosa de las asas intestinales, en el colon, y llegara hasta la ampolla rectal. Lo que pasa es que no es porque tú seas venezolano, es que tú tienes como 85 años, y eso era cuando los tomógrafos tenían 2 cortes. Ah, también. Yo empecé con... No venga con ese cuento. Yo empecé con un Picker 2000 de un solo. Oye, esa vaina, tú eres más viejo que tenemos Matusalén. equipos más precisos y más modernos. Sí, pero el contraste no hace el tránsito digestivo completo. En ese tiempo lo hace.
Bueno, pero que ya el equipo es mucho más moderno, es mucho más rápido, es más fácil. Ok, pasamos al siguiente punto. Es diferente. Sí. Viejo, una pregunta. Los rayos X tienden a ser intimidantes para la población que desconoce propiamente la dinámica de los rayos X, de la radiación y todo ese tema. Dentro de tus funciones, ¿cómo manejan esa comodidad, esa información para que el paciente se sienta seguro dentro del estudio? Orientamos al paciente para que entienda que se minimiza, que las radiaciones son mínimas que se utilizan y para minimizar daños y riesgos. O sea, tratamos de orientarlo, que se sienta cómodo, seguro durante el procedimiento. Pero tú le preguntas por el paciente y tú le preguntas a ti. ¿Tú le tienes miedo? ¿Usted le tiene miedo a rayos X? No, Porque la mayoría de enfermeras le tienen un miedo terrible. Aquí yo he escuchado una historia de una enfermera. yo Escuchamos entro aquí, si tengo que entrar a agarrar un paciente. sin ningún problema. Sin Tú te ningún pones tu problema. mandil y entras. Ya está sin mandil. No, No, es un error. Si hay un, Error si el número paciente se me va a 25. caer, no me va a dar tiempo a ponerme un mandil. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Ya tengo que Ya, sí. entrar obligatoriamente. Pero obvio está que hay que colocarse su mandil. Pero, por ejemplo, aquí que contó algo, bueno, nuestro amigo Mar Arias, Ah, sí. de que él tiene la historia de una enfermera que decía que cada vez que ella escuchaba el tomógrafo encendido, irradiando, de que le dolía un ovario. O sea, de que la radiación ella la sentía ya. ¿Hay enfermeras o enfermeras que le tengan tanto miedo? ¿Tú conoces alguno a la radiación? Bueno, se han dado casos, sí, hay enfermeras que todavía tienen ese pequeño miedito, pero estamos trabajando en orientar al equipo de que eso es mínimo, que no pasa nada. ¿Y qué le explican los técnicos a ustedes sobre la radiación? ¿Qué le dicen los técnicos? O sea, lo que se supone que saben de radiación. ¿Qué le han comentado a ustedes sobre eso? Prácticamente eso. De que la matan y hacen daño, que te salen 5 No, ojos. no. Que colocándose el mandil es mínimo el riesgo que uno está puesto. Ya. Entonces, otra cosa que quería preguntarte, y es porque yo le doy mucho valor al tema de la enfermería y radiodiagnóstico. Tanto así que cuando me ha tocado asesorar algún centro, y vienen con el tema de que si meto una enfermera o no meto una enfermera, yo siempre recomiendo a la enfermera. No, pero que el técnico puede canalizar, sí, pero es que la labor del enfermero va más allá. Por ejemplo, se puede el caso, no sé, tú me corregirás, de que el paciente haga una reacción alérgica. Yo supongo que tú tienes algún rol en ese momento. Mira, como tú dices, que si el paciente se va a caer, tú te metes hasta sin peto porque tú te identificas con lo que está pasando y tú no quieres que el paciente se caiga. Exacto. Pero en el caso de que un paciente haga reacción alérgica, ¿ustedes conocen de algún protocolo? ¿Intervienen con el técnico? ¿Qué hacen? Claro. Tenemos médicos radiólogos en el área que notificamos la reacción adversa al medicamento y tenemos un protocolo a seguir que hay que administrarle medicación para esa reacción adversa que tiene el paciente. Y por eso yo digo que la importancia del enfermero. O sea, es mucho más preciso el conocimiento de un enfermero administrando medicamentos que tal vez el de un técnico. Es que de eso se trata. La enfermería conoce de dosificación de medicamentos y los componentes de los medicamentos. Y no vaya a hacer cosas que se equivoque una ampolla de esa. Exactamente. Que todas se parecen. Claro, el técnico tiene que saberlo, Hay que pero leer, yo siento pero- más confianza en el trabajo si se tiene una enfermera. Así es. Viejo, trabajar con pacientes, bien sabemos que es un poco, no con pacientes, no lo vamos a mencionar solo pacientes, trabajar con público. Ay, Junior, espérate, pero a mí se me olvidó, excúsame. Pero nosotros no habíamos enseñado nuestro nuevo amuleto. Señores, miren, esto me lo regalaron, miren. Eso llegó vía Mire. satélites. Miren, señor. ¿Qué es eso? Explica qué es. Miren, esto es un tomógrafo. Este va a ser nuestro amuleto Paciente. de la suerte. Miren aquí, Junior, tú debes de rifar uno de estos, Junior. Bueno, hay que Rífale buscar, hay uno que a la buscar audiencia. hay que buscar un patrocinador. Pero espérese, porque tú una vaina, señores. Miren. Miren cómo entra, miren. Ay, Dios mío. Ahí se ve. Uy, qué Dios. Espérate, que tú hablas mucho también. Espérate. Ahora no me acuerdo yo. Miren, el paciente, señores. Miren. Una chulería. Eso lo va a tener Junior. Ya, déjame apagarlo, Junior. Sigue con tu tema, discúlpame. No, está disculpado. disculpa. Había que mostrar el amuleto de la Perdón. suerte en este podcast. Perdón, sí. Estábamos hablando, Raimundo, Es que me emocioné. yo sé, no, mi hermano, tiene 3 Pero días, ya sigue, tiene ya. 3 días emocionado, esperando este momento para él poder mostrar y jugar aquí en este espacio con su tomógrafo. Tiene que Ese rifar fue un uno. regalo que le mandamos a hacer. Tiene que rifar uno. Tenemos que rifar uno así mismo. Sí. Estábamos hablando de que trabajar con público es un poco difícil y con pacientes más porque traen mucho estrés, mucha preocupación, muchas situaciones y eso enfrenta o eso produce ciertos desafíos
¿Cómo has tenido que manejar todos esos desafíos en el día a día al momento de atender cada uno de los pacientes? Ese es el detalle, que nos llegan muchos pacientes ansiosos y Ajá. con condiciones Principalmente. especiales Esa es la situación, que el paciente que se llega dan. ansioso ya. Entonces ahí tratamos de orientarlo, de explicarle el procedimiento, de que es seguro, de que es tranquilo, durante todo el proceso. Qué tiempo duran ustedes, el personal de enfermería, con los pacientes? En Antes, todo el durante y proceso. después. Durante, bueno, cuando pasa por evaluación dura prácticamente de 25 minutos en el proceso de evaluación si el estudio es contratado. Pero si un estudio simple que no lleva medio contrato, prácticamente duramos 10 minutos orientando al paciente. Ya después en la preparación nos tomamos un tiempecito explicándole todo, los efectos del contrato y todo eso. Ok. Si un paciente te dice, no, tú le explicas los efectos adversos al medio de contraste y el paciente ya se quiere echar para atrás, o sea, quiere tirar el estudio, no me lo voy a hacer. ¿Cuáles ¿No? son los riesgos? Hazme la prueba del yodo para ver si soy alérgico al yodo. No, pero que en eso estamos. Prácticamente cuando ellos están ahí con nosotros, le digo, todo este proceso de evaluación es para ver qué nivel de riesgo tú tienes para el estudio. Por eso hacemos este proceso de la evaluación previa, para ver si el paciente es alérgico a los mariscos, si es asmático, si ha tenido alguna reacción adversa al contraste. Tomamos toda esta medida para que el paciente se sienta seguro. Pero te han pedido que le hagas la prueba del medio de contraste del yodo. Hazme la pprueba, inyéctame un poquito para ver si soy Junior, en mi alérgico. se te caso está no, cayendo la en mi cédula, caso pero no eso sea. fue en los años No, 1600. hay pacientes que te lo piden, hay pacientes que te dicen, inyéctame un CC para ver si soy alérgico. Bueno, yo he orientado bien que se han sentido satisfechos y no me piden la Ah, prueba. ok, Y dime una entonces cosa, ya eso es ¿dónde- bastante importante. Tu participación ha sido importante entonces. Y dime una cosa, donde tú has hecho el servicio, ¿premedican o no premedican a los pacientes contrastados? O sea, ¿no le colocan antialérgico antes del procedimiento? Si el paciente tiene antecedentes alérgicos a algunos de los que ya mencioné, si es asmático, si ha hecho alguna reacción adversa al contraste, en esos casos siempre medicamos previo. Te hago la pregunta porque incluso a veces eso genera un poco de polémica de que si se premedica o no se premedica. Hay centros que es una norma de que independientemente de que nunca haya reaccionado, hay que premedicarlo. Hay otros que dicen que no, que eso no es necesario. Incluso una vez me explicó un alergólogo, me dijo que dentro de la sociedad parece que hablaron en ese momento, y se determinó con estudios de que no era necesario premedicar, porque tú lo que hacías era inhibir los signos de alarma, al tú querer premedicar al paciente para que no vaya a hacer una reacción alérgica. Bueno, en los centros que trabajo no se está premedicando pacientes. Sí, Al es la parecer, tendencia. están con el servicio de salud. Anteriormente sí, ya hay muchos centros que han tomado conciencia con eso y ven que no es necesario. Incluso la probabilidad de que un paciente reaccione ya son muy bajas, ¿no? Son muy Como, bajas. porque los medios de contraste hoy en día son más efectivos. Efectivo. Ujú. Existen algunos mitos con respecto a los efectos adversos de la radiación. ¿Tú has escuchado de los mitos, verdad? Sí, yo ¿Cuáles han tuve- sido, cuáles han sido los más comunes, de los más frecuentes que has bueno, yo escuchado? tuve una situación jocosa una vez que un paciente me dijo que si eso le iba a borrar la memoria. Porque él decía que era como la película de los hombres negros. Sí. Ok. Entraba ahí, entonces él sentía ese flash, él pensaba que Iba a salir en borrar- blanco. que iba a salir en ¿Y blanco. qué tú le dijiste? No me dio risa, fue totalmente, traté de explicarle, pero me morí más de la risa que de lo que le No, expliqué. que los pacientes son las cosas muy ocurrentes. Claro, Pero porque sí. desconocen Desconocimiento. totalmente del tema. Así. Sigue, Junior. Te Viejo, estamos escuchando. sí, viejo, vámonos a un punto de lo jocoso a una parte totalmente contraria a esa jocosidad. ¿Te ha pasado algún evento que al paciente se le haya comprometido la vida dentro de un proceso, de un procedimiento, dentro de un estudio? Sí, hubo una vez que tuvimos un caso de un paciente que hizo un paro en el equipo. Activamos el código azul y iniciamos maniobra de RCP, que es Ok. reanimación. ¿Y Pero qué logramos revertirlo, gracias a Dios. Ok, gracias a Dios. Ahora, bueno. un poco más allá. Sabemos, ¿cuánto tiempo tienes tú en enfermería? Bueno, en enfermería tengo 17 años ya. Eso es los trabajando. otros días. Tengo un detalle. O sea que el viejo soy yo. Claro. El único viejo aquí soy yo. Claro.
¿Qué sucedió con Raimundo cuando se enfrentó o cuando vivió aquel escenario del primer paciente fallecido? Bueno, eso hace mucho. Sí, sí, claro, claro. No te estoy diciendo que tuvo que haber sido la semana pasada. Por eso te pregunté cuánto tiempo tienes en el área. Bueno, al principio fue un poquito difícil porque sentí como que no pude salvarle la vida, pero entendí que dimos todo, que hicimos lo posible por revertir el paro, pero nos quedó la satisfacción de que hicimos todo lo que tuvo en nuestro alcance, Humanamente posible. humanamente posible. Pero te recuerdas Sí, me siempre de ese, recuerdo. de ese Es un niño episodio. de 16 años. Wow, un Wow, niño. Sí, lo peor recuerdo todavía. como ahora todavía. Ok. ¿Y qué sucedió con Raimundo en ese momento? Cambió ¿Cambió en qué bastante. sentido? Para bien, vamos a decir, porque después de ahí me propuse ser más cuidadoso con los pacientes. Lo mínimo que ellos expresan, prestarle atención, porque muchas veces hay algo que le atormenta y le molesta y resulta que a veces uno dirá de que, concha, ese paciente sí molesta, pero no. A veces hay pacientes que se quejan de algo y es por alguna razón. Ok. ¿Lloró Edmundo Raimundo en ese momento? Sí, ¿Qué tanto? vamos a decir, lloró mucho. Me tuvieron que sacar del área porque fue mi Wow. primera muerte. O Ok. sea, fue mi primer enfrentamiento con un caso así. Ok. Es difícil. Sí, Son procesos. Hay personas que ven este trabajo del área de la salud como una vía fácil o un trabajo. Hay muchos que le dan una importancia grande, pero hay quienes quizás lo minimizan y específicamente en esos escenarios es donde nosotros fortalecemos esa vocación de esa servicio, vocación. Sí. porque ahí te enfrentas a emociones que tú vives de una persona que desconoces totalmente. Entonces, ahí tú te interiorizas y realmente conoces tus verdaderos sentimientos. Y como te digo, se fortalece la vocación del servicio. Así es. Entiendo. Entonces, ya en lo adelante, esas etapas no se superan, pero aprendemos a Aprendemos. enfrentarlas de una manera profesional y dar del todo por el todo por la vida de ese paciente. Así es. Y hay una frase que aprendí hace mucho tiempo, que quizás no todos la conocen o no todos saben enfrentarlo y lo hablamos en estos días. Ujú. En esa, llegamos a un tema casual y hablamos de eso y decíamos, hablamos y lo aprendí casi, vamos a decir, previo al fallecimiento de mi papá, que la muerte es parte de la vida, Ujú. pero el que lo vive es el que lo sabe. Y el que se va a enfrentar a esa situación es el que asume cómo lo va a enfrentar No, y que todo el mundo dice que está preparado, pero cuando llega el Hasta que llegue el momento, momento. hasta que llegue el es momento. difícil la forma como tú vas a reaccionar Ujú. a lo que acaba de pasar. Así es. Nada, seguimos, ya pasamos. Yo me voy a ir un chisme más, déjame buscarme un chismecito con un par de enfermeras. Yo tengo mucho lío con las enfermeras, porque en tu caso, en base a tu experiencia, te voy a explicar. Tú sabes que el medio de contraste tiene una viscosidad. Yo no sé si a ustedes les capacitan o les explican más o menos qué hace el medio de contraste. No sé si tú sabes o has escuchado lo que hace el medio de contraste. ¿Qué te han dicho? Bueno, que la viscosidad que es espeso, Que es más espeso, que ¿verdad? más espeso, que ¿Y que por qué se lo ponen? ¿Te han dicho los técnicos? ¿Para qué le ponen el medio de contraste al paciente? claro, es para tener una mejor visualización del estudio. Exactamente. Pero ¿qué sucede? Que a veces pasa que hay enfermeras que no entienden eso que tú acabas de explicar y ellos canalizan o o ellos canalizan con el catéter que le da la gana. A mí siempre me enseñaron que lleva un calibre en específico o varios calibres en específico. No sé, en tu caso, ¿cómo tú lo manejas? O sea, tú dices, bueno, yo recomiendo tal calibre por esto y esto, o yo, es lo mismo que, por ejemplo, siempre le enseñan a uno que es el antecubital, pero a otros dicen que no, que hasta en un dedo te canalizan. Bueno, ese es el pleito que tenemos a diario con los técnicos. Háblame Porque tú sí de eso. entendemos que hay estudios en específico que necesitan un calibre de un catéter de un grosor grande, pero también ahí viene la vena del paciente. Hay pacientes que por más que uno le quiera poner un catéter 18, no podemos ponerle un catéter 18. Entonces, en ese caso, yo siempre tengo la opción que me acerco al técnico y le explico la razón. Mira, esta paciente ya le di dopollones, no he podido canalizarlo, ¿qué vamos a hacer con él? O
sea, me apoyo del técnico para ver qué vamos a hacer, a ver si me autoriza o hablamos con el médico para que coloquemos un catéter más pequeño. Porque al final hay que hacer el estudio al paciente. Coño, Raimundo, pero es que yo he visto enfermeras abusadoras hasta con una mariposita, tú. Entonces es peor, porque si hay un inyector, todavía es un poquito más complejo, porque tú sabes que el inyector tiene otra precisión. Ya la mariposita no se está usando. Sí, pero yo he visto casos, yo no soy tan viejo como Junior. Pero ahora se te cayó la cédula. Sí. Y yo, Ya esos casos. oye, y yo vi cuando el técnico, yo estaba aprendiendo, y lo canalizaron lo mandaron a la emergencia, porque lo canalizaban en la emergencia, y lo mandaron con una mariposita, Junior. Y cuando el técnico hizo así que inyectó, esa mariposita salió volando. Sí, ese tal vez era porque no se tenía el conocimiento, pero ya entiendo yo que enfermería está bastante orientado con el tema de los estudios contratados y el catéter que amerita para dicho estudio. Y saben las enfermeras, por ejemplo, la temperatura que debe tener el medio de contraste, o sea, que necesita una temperatura para entrar al cuerpo. Claro. Que a veces pasa que se supone que en el área de donde hay medio de contraste debe de haber un calentador, que pasa como una neverita. A veces pasa que se lo ponen directamente con el aire frío y tú ves que el paciente relincha y que como que fue que le metieron hielo por la vena. No sé si te ha pasado. Pero lo recomendable es que tenga una temperatura entre los 37 Bueno, los grados. contratos están almacenados justamente en un área específica En un calentador. para estos fines. Ah, bueno, qué bueno. Raimundo, la enfermería en su pensum de estudio, en su programa académico, no tiene nada de radiología. Nada. Es verdad. No, En enfermería no le explican nada de rayos X, nada de esa no, vaina. nada. Nada. Yo he visto pensos de radiología y en enfermería no hay nada. ¿Y dónde diablos que ustedes hable- aprenden de radiología? Porque yo veo que tú sabes. ¿Cómo llegaste al área de imágenes y cómo te has desarrollado dentro de esa área para ser un buen profesional? Bueno, cuando yo llegué al área de imagen, era auxiliar de enfermería, era prácticamente camillero. Ya. Ok. Entonces ya desde ahí comencé a interesarme y prácticamente fui creciendo en el centro donde laboro. Ok. Hasta hoy en día ya ser licenciado. Pero has ido creciendo a través de adiestramientos, inducciones, cursos, Claro, me talleres. enseñan mucho, incluso con los técnicos aprendemos mucho y con los médicos radiólogos. Es una carrera muy bonita. El ¿La que enfermería o la radiología? Sí, la enfermería y pertenecer a la área de radiología es muy bonito. Ok. Porque tú aprendes mucho con todos los especialistas, muchas técnicas, porque no solamente trabajamos con tomografía, allá se hacen biopsias, diferentes tipos de estudios, mamografía, la density, todos los O estudios. sea, cuando tú te refieres a biopsias, son biopsias sonodirigidas, tomodirigidas. Tomodirigidas. Y ustedes también participan en el Participamos, proceso. claro. Incluso las biopsias tomodirigidas tienen que tener asistencia obligatoriamente de un personal de enfermería. ¿Por qué? ¿Qué ustedes hacen? Bueno, ahí prácticamente tenemos que asistir al doctor en todo lo que él nos pida. Incluso tenemos que canalizar el paciente si va a llevar alguna sedación, porque hay pacientes que tienen que ser bajo anestesia. Como quien diría, en un quirófano circular. Exacto, Ok. así mismo. Porque yo recuerdo que hubo una enfermera una vez que me dijo algo que es muy cierto. Ella es enfermera en hemodinamia y ella no había estudiado hemodinamia per se, pero ella me dijo algo que era muy válido. Ella decía que la enfermería es enfermería donde quiera. O sea, tú puedes trabajar en enfermería, en radiología, en hemodinamia, en cirugía, en enfermería. es Nosotros Bueno, es caemos en que todos los uno- escenarios parados. Era lo que te iba a decir, Efectivamente. era lo que te iba a decir. Uno de los personales del personal de salud que yo creo que tiene mayor capacitación es la enfermería. Adiós, Junior. Porque tiene que saber de todas las especialidades, enfrentarse con todos los médicos, asistirles a los mismos y tratar en lo posible de no cometer un error porque fácilmente el médico te da tu... Y no solo Rampli eso, más. y no solo eso, yo me voy más lejos. El tema administrativo va muy de la mano con la enfermería. ¿Tú quieres que te diga una cosa, Junior? Si las enfermeras se ponen a una, el hospital se para. Es probable que tal vez si los técnicos hacen un lío, bueno, sí, puede pasar algo, se no va a digo que poner los médicos. clínica. Pero una emergencia sin enfermera, mire, Se mi para el hermano, área de imagen de ese centro No, se jodió la solamente. Pero si enfermería se para, se paró. el menti- hospital el- entero. imagínate tú que Y tú a, llegas a la nivel de, y emergencia. a nivel de gremios, si nos vamos nuevamente al tema de a nivel de gremios, son muy organizados. el gremio de la enfermería es sumamente organizado y cuando a través del colegio de enfermería dice, mire, hay paro, ese paro va porque va y se y dio. sí. O sea, no, y se dio, o sea, se dio el paro. Y no solo eso, que yo he visto casos de enfermeras
que notifican allá en su gremio que los turnos que le están metiendo en el hospital son abusivos, que me están metiendo 2 noches corridas, oye, y llega el gremio y se enfrenta con el director y se enfrenta con la gerente de enfermería y le hacen su lío hasta que le arreglan el asunto. Me imagino que actualmente trabajas en privado y en público. Exactamente, Ok. en los dos. Tengo los dos escenarios. Ok. Ahora, te hice la pregunta por eso. ¿Cómo se desenvuelve Raimundo en ambos escenarios? ¿Sigue siendo el mismo? O sea, mi vocación de servicio y mi atención efectiva en el privado es la misma que en el público. Es la misma, sí, claro que sí, porque es la vocación de mi servicio. Ahora que las herramientas son diferentes para yo trabajar. No, fuera de las herramientas, te lo pregunto Pero porque es el mismo, te lo Raimundo. pregunto porque he visto, y lo digo con propiedad, personal que son uno en el privado, pero son otro en el público. Ahora, Entonces, está bien, por ti te felicito que actúes de la misma manera, con tu misma vocación de servicio, en ambos escenarios, tanto en el público como en el privado, porque de igual forma son pacientes a lo Son que tú vas a pacientes, tener. claro que sí. y yo te voy a hacer una pregunta y dime con sinceridad, ¿qué paciente es más difícil, el público o el privado? Sé sincero contigo mismo y dime la verdad, sí, interiorízalo y dime la verdad, dinos la verdad, ¿cuál No, paciente si es más difícil de si te tratar? diste El cuenta, respiró privado. profundo. ¿El paciente privado. privado o el paciente público? ¿Por qué? El privado siempre dice que está pagando su cuarto, está pagando su dinero y que hay que darle el trato, el servicio. Ya. Cuando ellos se riegan, te sabes que no hay para nada. Te van a quejar sugerencias, te reportan y de allá viene el reprimazo para No, el personal. Y tú encuentras muchos pacientes a veces que son medio, vamos a decir, medio piqui, porque se fijan que si le cambiaste el papel camilla, que si esa bata está nueva, que si te pusiste guantes, que Son si... pacientes de alta expectativa. ¿Cómo que se llaman? Alta expectativa. Tú sabes que yo a veces digo que el público es más complicado. Porque no hay cosa que me dé más cuerda a mí cuando a veces el paciente quiere que se haga lo que él diga. Y tú sabes que a veces no es así, porque muchas veces, tú que trabajas en el sector público sabes, yo también, que muchas de las cosas a veces que uno no hace, no es ni siquiera porque uno no quiere, es porque no cuenta con los recursos. Ujú. Y a veces tú dices, coño, ¿pero qué hago? Es que no lo tengo, o sea, ¿de dónde me lo saco? Y el paciente me encojona cuando me dice, no lo voy a negar, cuando me da un poco de raro cuando me dice, a ti te pagan con mi cuarto. Yo sí, te pagan con tu dinero, con tus impuestos, pero yo no soy un esclavo. O sea, si yo te digo a ti que, que el equipo, por ejemplo, está dando un error, yo no soy adivino, o sea, eso es un ingeniero un ingeniero biomédico que lo resuelve, yo no puedo venir de la nada, o a veces creen que uno no lo quiere atender, o por ejemplo, un resultado, si el médico tal vez No ha hecho el reporte. no ha hecho el reporte porque no le han dado el tiempo que amerita el reporte, yo no me lo puedo inventar, y a veces van, no, porque con mi cuarto que a ti te pagan, y de verdad que a veces es un poco engorroso y el paciente a No, veces pero no se pone más en engorrosa los es zapatos de uno. la frase que dicen en el privado. Más engorroso todavía. ¿Cómo es que te dice? Alta expectativa. No. No, Cuando el paciente cuando te reclama. Que está Que yo pagando estoy su pagando mi dinero. cuarto. Pagando mi cuarto, a mí hay que atenderme. Hay que atenderlo. Y así con esa arrogancia. Es difícil, viejo. Yo trabajé años Sí, sí. en un centro privado y cuando me decían eso, yo No, uno lo que hace es que yo mejor no hago respira caso. profundo. Porque yo no le digo nada, me incomodo, no te voy a decir que no, Claro, pero claro. yo no le digo nada. Pero ni siquiera no vale la pena en el sentido que no es que no vale la pena por el paciente, sino que no vale la pena porque vas a quedar con la incomodidad y el paciente Y el siempre tiene la paciente razón. siempre tiene la Siempre tiene la razón. Y al Así final- sea culpa del centro. Y al final se le hace lo que fue a Efectivamente, Eso es efectivamente. ¿Para qué furfurarse? ¿Para qué morir? No, lamentablemente uno lo que tiene que ponerse en el zapato del otro, aunque tal vez ellos no lo hagan con uno. Así es. Viejo, bueno, Raimundo, para que no te me vas a poner coño, no sé. Y le digo para que se ponga en confianza. Viejo, ¿qué le dirías o qué le aconsejarías tú a los estudiantes que quisieran incursionar en el área de la enfermería dentro de la radiología? ¿Cómo lo pudieran hacer aquellas personas que estén interesadas? Bueno, primero tienen que estudiar, prepararse y ya, si pasan por el área de radiología, tratar de adquirir todos los conocimientos posibles. Acercarse vamos a decir, el enfermero viejo, que ese siempre sabe mucho del área. Yo me Ey, pegaba de- escuchen, acérquense a los enfermeros viejos. Yo me Ahí pegaba tienen un de- enfermero viejo. Tú le de- estás diciendo viejo a Sí. la visita, Junior. Sí. del que más sabía, yo siempre estaba atrás de ese para adquirir los conocimientos y agilizar en el proceso. ¿Y tú tienes alguno que tú recuerdes que fuera tu mentor, que te Claro. llevó de la mano y te enseñó? Claro. Valentina se llama. ¿Y qué te explicaba?
ella me decía, o sea, eran muchas cosas jocosas, prácticamente, y me decía que siempre hay que tratar bien al paciente, con tranquilidad, en calma, y buscarle la vuelta. A veces uno, no, que ese estudio no se puede hacer, no, vamos a buscarle la vuelta. Y si ya después que tú humanamente hiciste todo lo que tú podías hacer, no se pudo hacer, amén. Pero ella me enseñó mucho a tener paciencia, Sobre todo. sobre todo, en esta área. No, es que no tiene paciencia, mira. Porque a veces el paciente va con una mala indicación y uno trata de orientarlo, que la indicación está mal, pero uno lo está orientando para que no hacer un estudio que al final se va a repetir, porque la indicación está mal. Entonces, ellos a veces no entienden eso y uno tiene que ser muy agilidoso para explicarle y que todo fluya. Mira qué bien. ¿Y nunca te ha motivado a ti aprender sobre radiología en el sentido de que, por ejemplo, yo conozco enfermeros que cogen el equipo y fácilmente te lo hacen en el estudio si tú lo dejas? Sí pudiera, pero a mí me gusta más la atención. Yo soy un enfermero de vocación. Ok, Hombre, qué bien. eso sí está excelente. Sobre todo eso, porque la enfermería es más vocación que otra cosa. Vamos a ponerte entre la espada y la pared. Ok. Vamos a ponerte entre la espada y la pared. Ya dijiste que trabajas en centro público Y y en privado. Nosotros, en nuestras áreas, siempre tenemos un afín con alguien. En ese sentido, ¿en cuál de los dos centros has tenido un mejor personal, un mejor supervisor, por así decirlo? Afable. Oye, tú lo que me estás jugando el lío, porque esto va a salir y lo van a ver. Te dije, te voy a poner entre la espada y la pared. Hombre. ¿En cuál de los dos escenarios, en cuál de los dos centros te has sentido más cómodo con respecto a esa persona que te supervisa? Mira, vamos a decir por el tema de el privado, porque en el privado tenemos todas las herramientas, el personal está ahí, no hay personal incompleto, entonces he tenido una buena supervisión, una buena líder que me orientó y me impulsó a crecer. Ok, eso está muy bien, eso está muy bien. En el privado sí, yo vi eso. Pero también La diferencia del público, ¿cuáles son? Por las limitantes, me imagino, la limitante. de Porque un insumos. ejemplo puede ser que tengamos una situación tenemos 2 licencias, más tenemos 3. Hay que sacar el trabajo. El supervisor quiere que salga el trabajo. Porque allá le están O sea, exigiendo por también. falta de sentido de responsabilidad del resto del personal. O Exactamente. sea, tus compañeras no van y tú tienes que trabajar 3 veces de lo que te toca Lo que me trabajar toca porque dos trabajar. personas no fueron porque se quisieron suspender, se quisieron ir de licencia. Es que nadie se quiere enfermar. Bueno, bueno. Hay gente que sí se quiere. No me metas el lío. Raimundo tiene un manejo que debería ser político. Es que cuando él me dice, tú me voy a meter, de una vez hay que poner a trabajar el cerebro para salir de esta patana. Ahora, yo te voy a poner otra vez, otra bucapié. Yo no sé si ustedes saben, pero muchos de nosotros los técnicos, los enfermeros en radiología, tienen la fama de que no hacen nada, que barajan más que el diablo. En el sentido de que ellos dicen que muchas veces los técnicos tienen que hacer el trabajo, pero realmente, tú pudieras explicarnos a nosotros qué es lo que ustedes hacen de verdad que a veces la gente no sabe. O sea, que tú dices, concho, si la gente supiera realmente lo que uno tiene que pasar en esta área, que si esto, que si aquello, que si lo otro. O sea, ese tipo de cosas que se dan que a lo mejor el técnico no lo ve o no lo sabe. Mira, es mucho lo que se hace que tal vez no lo ven porque prácticamente el técnico está vamos a decir, en el templo del estudio. Ujú. Pero nosotros tenemos que ver al paciente desde que llega a la puerta. Tenemos que recibirlo con todas las frustraciones que viene. O sea, tenemos que ser O psicólogos. sea, que los ojos vamos a decir en ese caso del estudio son ustedes. Porque el primer contacto lo tienen ustedes. Si el paciente Exactamente. llegó encojonado, te bajo de tú. de bajo de ellos. Pues fácilmente ya él llega frío donde mí porque ya tú hablaste con él. Le No, que cuando explicaste. ya llega a realizarse el estudio, ya le está tranquilo, ya lo van a hacer. Ya lo va. Ya, por lo que él fue, ya lo están haciendo. Y a veces pasa que el paciente llega a las 5 de la mañana, son las 6:30 y no lo han atendido, pero ya cuando viene a llegar el estudio ya sabe que salió de eso o que va a salir de Que eso. va a salir de eso. Pero es así, enfermería tiene un rol muy importante en el área de radiología porque, como le dije, recibimos al paciente, preparamos al paciente, le hacemos la entrevista al paciente, administramos contratos si tenemos que dar contrato oral, tenemos que analizar al paciente, prepararlo prácticamente y asistirlo pre y post del estudio. O sea que
Y me imagino, por ejemplo, en el caso del consentimiento informado, ustedes también se encargan de que el paciente lo lea, lo firme. Y explicar. Y explicarle. Me imagino que le toca a veces explicarle el estudio. Claro que sí. Porque mucho, para nadie es un secreto que a veces el médico indica un estudio y no se toma un tiempo de explicarle qué es ese estudio, cómo es el estudio, cómo se prepara, qué le van administrando. El ¿no? riesgo. El riesgo, ¿no? Que la gente llega con mucho miedo. Y llega mucho miedo, y más cuando leen el consentimiento informado. Y no hay que ver que le piden que si una creatinina, que Sí. si le piden una filtración glomerular, que si esto y si qué es lo que me van a poner. O sea, que tenemos que orientar mucho al paciente. Desde que llega a enfermería, ese paciente tiene que estar orientado QAP. O sea, que no es tan fácil a veces que uno dice, tiene uno que hacer el trabajo al enfermero, porque mira esa canalización, mira ese catéter, mira esto, mira cómo se infiltró, mira que lo otro. A veces yo quisiera ver, vamos a cambiar. Tú vas a evaluar y yo voy a pasar a hacer el estudio. Para que entonces tú después me digas si no Hablando de hacemos nada. infiltración, me imagino que te ha pasado que algún paciente se ha infiltrado. Claro. ¿Y ustedes conocen algún protocolo en ese caso que se haga? Sí, se le dice al paciente que tiene que utilizar paños húmedos y calientes para bajar la infiltración. Para bajar la infiltración, o sea, de que se lo coloque Sí, ahí. está muy hermetizado, claro. que Es sí. dematizado. Ok, o sea que ya más o menos... Ustedes también conocen esa parte que nada más no tiene que ser técnico. Ahora, si es algo entonces se lleva a emergencia. Y otra cosa, si el paciente hace alguna reacción alérgica, si el paciente hace alguna reacción alérgica y, por ejemplo, bien, se medicó, el paciente mejoró, no se complicó, ¿ustedes le dan algún seguimiento después de? ¿O simplemente, bueno, mejoró, se deja en observación o lo mandan para la casa? ¿Qué hacen? Bueno, se deja en observación aproximadamente algunos 30 minutos y ya después que todo el cuadro está estabilizado, se Estable. manda a la casa. Y Ok. se le dice que si tiene se siente alguna inquietud, vuelva al área. O si presenta algún síntoma. Algún síntoma que vuelva al área. Ya. Ok, qué bueno. O sea que también tienen un rol de orientador. Claro. Claro, tienen que atender al paciente antes, durante y después. No de son los como procedimientos. Junior que cuentan los pacientes. Acuéstese ahí. Cuéntese ahí. Ponga la cabeza mire para arriba. No se No mueva. se mueva. Cuando yo le indique, no respire. Si tiene si tiene que respirar, respire suavemente. Otra Entonces, cosa, estamos- en el caso de los pacientes pediátricos en resonancia, que muchas veces hay que sedarlo y eso, ¿ustedes también tienen alguna participación o simplemente se dan médico? Claro que sí. Tenemos que asistir en todos los casos. La enfermería tiene que participar en la evaluación de ese paciente. Incluso tenemos que también tenemos un anestesiólogo en el área que también debemos de conocer los anestésicos específicos de ese Para ese procedimiento. de ese procedimiento. Oh, mira, no sabía esa parte. Claro que sí. Tenemos que prácticamente cargar todo lo que se va a usar con ese paciente. Y te han explicado en resonancia cómo funciona el asunto, ¿no? Que tú no puedes entrar con una camilla para allá adentro, que no Claro. puedes entrar con metales, Claro. que si entraste la tarjeta se dañaron, El reloj se jodió. el reloj, Sí, claro. te lo explican. Sí, los técnicos en esa parte no ayudan. Hay que darle un punto. Porque a veces pasa que a veces están quillados con la enfermera o con el personal de enfermería y llega uno nuevo y no le explican de que hay un protocolo para tú pasar a la zona 1. No, a veces ellos por el diario vivir son los que entran sin querer. se le olvida. Y se le olvida. Pasa, sí, pasa. Pero Raimundo, hablemos de cuarto. hoy, Hablemos de cuarto. ¿Cómo se manejan las cifras en los dos escenarios? En el público y en el privado. no, tú sabes que es diferente. Normalmente, tú sabes ¿Ganan que- bien los enfermeros de radiología? Sí, ganan bien. Porque se nos da un incentivo por área cerrada. ¿Cuál es tu marca de vehículo? Ay, qué fresco. Hoy, Pero ven acá. Tú eres mecánico ahora. Cuidado que tú trabajas en la DGI. Eso es para ver si tú trabajas en la DGI. Ajá. tengo una Kia. Pero Te estoy diciendo. o sea que el cuento dice que los enfermeros ganan mal en mentira. Yo veo enfermeras que andan bien montadas y tienen casa, la mayoría, apartamento. Es que uno tiene un sistema de ahorro. Uno ahorra mucho. No diga que ahora ustedes se ganan su cuarto. Lo que pasa es que lo dicen entre ustedes, no le dicen a uno. Yo no quiero ser enfermero. Ese disimular, tenemos un sistema de ahorro que se ganan el billete. No, no tanto eso, es que cada quien trabaja por un propósito, uno se planifica y se propone metas. ¿Tú en el privado estás en qué horario? En el privado, en el horario de la tarde, Ok. de 2 a 9 de la noche. Mira, te voy a decir algo, y no específicamente a ti, sino al personal de enfermería completo. Yo elogio, aunque tú no lo creas, porque yo supongo que entre ustedes, o sea, en su interior ustedes saben las cosas que pasan, pero uno que los ve desde afuera,
yo valoro mucho lo organizado que son. En el sentido de que tienen un gremio organizado, de que tienen muchísimas maestrías, tienen muchísimas capacitaciones, muchísimos talleres. Yo conozco enfermeras que tienen maestría, que si en perinato, que si en cirugía, que si en ginecológica, que o sea, yo valoro mucho esa parte de que el personal de enfermería en administración, yo conozco muchas enfermeras que son gerentes, Sí. son muy organizadas en el sentido de que si tienen algún problema saben a dónde ir. E incluso en el tema monetario tienen su cooperativa, Que una cada cooperativa cierto muy tiempo buena. hacen su votación, o sea, se conocen sus líderes y yo valoro mucho esa parte. Gracias. Sí. Para que tú veas que no vayas a pensar que todo es tan malo, a lo Tú ves, mejor. un No es que aló. se tiene una figura tan negativa del personal de enfermería. Me voy con algo bueno. El personal de enfermería es sumamente importante. Totalmente. Excesivamente importante. Yo te dije que una emergencia no funciona sin un enfermero. Raimundo, ya para finalizar, ¿qué le dirías tú? Queremos que le envíes un mensaje viendo esa cámara que está allá de frente. Un mensaje a todas esas ¿Cuál personas. es la cámara de Raimundo esa? Esa que está ahí. Esta. Ok. Un mensaje a todo ese público que te está viendo ahora mismo y que siente que necesita una motivación de alguien que tiene 17 años en el área de servicio, que ha trabajado en diversos espacios de la salud y que necesita ese pequeño empujón. ¿Qué le diría? Un mensaje. Pero, que tiene 17 años trabajando. Tú. Yo. Claro. Ah, ok. Yo pensé que era esa No, persona. no, él se refería a ti. Ah, ok. Bueno. Yo, prácticamente lo que yo una vez me planteé cuando yo decidí estudiar la carrera. Tener vocación por lo que va a hacer. Si te gusta, hazlo. Y sé determinante. Proponte meta y trata de alcanzarla cada día. Si te caes, levántate de nuevo. Porque uno se cae y no se cae todos los días. Y si te caes, te levantas. Entonces, seguir adelante cada día. Porque van a haber muchos tropiezos. Claro que sí. Pero el tema es de que tú te tienes que levantar. Que tú te vas a pelar, claro. Pero esa herida se va a curar. Nunca va a estar sangrando todo el tiempo. Entonces, hay que seguir creciendo todos los días. Y aprender esos Y errores. aprender de los errores. De esos errores. Así De ese error que te hizo caer. Así Aprender para hacerte más fuerte día tras día. Ya tú finalizaste, pero yo me acordé de una pregunta. ¿Ahora qué hacemos? Yo se la quiero hacer. Ah, no, Yo me dale. acordé ahora, fue. No, dale, Pues, dale. Vamos a hacerla. No es un bucapié. No, Ok. no. Bueno, sí, pero no. No, pero tú sabes que a ustedes les pasa algo a los enfermeros que nos pasa también a nosotros, y es que ustedes tienen una categoría técnica, o sea, que hacen un técnico superior, incluso hasta en las escuelas, tú sales graduado técnico en enfermería, pero también tienen una licenciatura. En el argot del trabajo, ¿ustedes tienen alguna diferencia? O sea, básicamente hacen lo mismo, el técnico y el licenciado en enfermería. ¿O ustedes saben cuál es el rol del técnico y saben cuál es el rol del licenciado en enfermería? Claro, sabemos eso, pero también eso depende de los dos escenarios, en el privado y en el público. Pero tienen roles diferentes. Por ejemplo, ¿qué no pudiera hacer un técnico que sí lo puede hacer una licenciada en enfermería? Medicar. Una licenciada en enfermería pudiera medicar. Entonces, el técnico o el auxiliar está Ajá, para un asistir auxiliar. a la licenciada. Porque yo incluso he visto que en otros países que las licenciadas incluso hacen punciones ya que son a nivel médico, que si catéter venoso central, Claro. que si arterial, que si Aquí eso. hay centros donde prácticamente hay enfermeras que se preparan para realizar dicho procedimiento. Y esas son cosas que un técnico no pudiera hacer. No. Ya. Te hago la pregunta porque entre nosotros pasa mucho que dicen que el técnico de radiología y el licenciado de radiología hacen lo mismo. Yo he explicado en muchas ocasiones que no hacen lo mismo. Pero en el caso de ustedes, como ya tienen mucho más tiempo, porque básicamente la radiología es una carrera nueva. O sea, si tú te pones a ver la evolución de la medicina, el personaje del técnico o licenciado en radiología entró en estos días al juego. Ustedes no, o sea, tú buscas quién fue la primera enfermera y fue hace muchísimos 800 años. O sea, tú te das cuenta de que tiene un rol ya un poco más avanzado que nosotros. Sí, pero ustedes tienen un papel muy importante. No digo que no. O sea, no me refiero a eso, sino que a veces, por ejemplo, en el caso de ustedes sí hay un rol marcado. Así. Está definido, o sea, ya mira como tú estás bien claro y me dijiste de una vez, no, un auxiliar no se atreve a medicar un paciente.
Ya un licenciado sí tiene la capacidad y tal vez la experiencia para poder hacerlo. En el caso de nosotros todavía, en la función del trabajo, hay cosas que todavía no se han definido. Y lo digo responsablemente. Y por eso es que muchos de nosotros y muchos que entran nuevos a la carrera no entienden la diferencia entre el técnico y el licenciado. Por eso te hacía la pregunta. Junior, ya sí despide, que está bueno, Ya siempre sí, se no. quiere ir. Sí, ya. Tú con tu Es que preguntas tiene raras tiene y, rato y diciendo preguntando eso. de dinero. Yo no Aquí sé. nadie vino a hablar de cuarto, Junior. Francis. Ni de marca de vehículo. Ni de marca de carro. Ahorita empiezan Aquí a venimos a someter- hablar de todo. ¿Qué sabes tú si someten Aquí una deuda venimos- y vienen no, a no, llamar no a me ese pobre importa, hombre? no me importa. Aquí joda. venimos a hablar de todo, Raimundo. Francis, ¿a quién vamos a saludar el día de hoy? Esta semana tenemos unos saludos internacionales. Internacionales. Yo quiero mandarle un saludo especial a nuestro público querido que se encuentra en Reading, Pensilvania, específicamente a María Esteves y a Carmen Julia Esteves y a toda su familia. También un saludo a nuestra gente en Holanda, a Rosa Rosario y su esposo, que tiene un apellido rarísimo, que es holandés, pero también nos ve. Él no sabe ni una M de español, pero él le encanta escuchar a Junior y a mí, a los invitados aquí hablando de radiología. También mandamos un saludo especial en Estados Unidos, específicamente en el condado de Harlem, Nueva York, a Hansel Encarnación. Eso, señores, es para que ustedes vean que nosotros no solo nos desenvolvemos en la República Dominicana, sino que estamos en los Estados Unidos y en Alemania. Si es verdad lo que dice YouTube, a nosotros nos ven hasta en Rusia, pero yo veo de qué vaina de que en Rusia, Sí. Colombia, Venezuela, Estados Realmente Unidos. tenemos público Colombia, Venezuela, Chile, Perú, los Estados Unidos. Pidan sus saludos, señores, que Junior se lo manda. Pidan sus saludos, pídanlo. Más nada, para Escríbanlo eso ahí en la caja de estamos. comentarios, que nosotros le mandamos un saludo. Un saludo también aquí en República Dominicana a una fiel seguidora de nosotros. Y también comenta mucho en las redes a Anelisa Calderón, que también le mandamos un saludo a ella muy especial. Gracias, Nelisa, por ser seguidora de Junior, vámonos de este aquí, fiel que siempre programa. se quiere ir. Señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Despedimos gratamente a nuestro invitado, Raimundo Santos, que tomó un poco de su tiempo para venir a hablar con Francis, que Francis le gusta mucho la chelcha. Esto ha sido todo por hoy, señores. Nos despedimos de Onda Onda Radiactiva.